Ser podcast. Conversaciones entre un sapiens y un neandertal. Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Pero no eran tres. Sí, pero el tercero no le importa a nadie. When I'm with you, I feel so small. Right in my shell, I wanna crawl. Wonder why I had to fall for you, oh, you dog. Why do you make my life so tough? It seems I can't love you half enough. You're so heavenly, much too much for me. I wish that I were twins, you red big baby kins, so I could love you twice as much as I do. Episodio 3. La comida. Hemos hecho una primera conversación sobre la vida, una segunda conversación sobre el sexo, la última será sobre la muerte, esta tercera gira en torno a la comida y la vamos a tener comiendo. Estamos en el Hotel de las Letras, ante una mesa repleta de comida. Bueno, yo veo comida, Juanjo, tú ves comida, tú como paleontólogo igual ves otra cosa, no lo sé. Yo lo que estoy pensando es si me puedo llevar algo de esto a casa para esta noche. Tú ves queso y ves queso. O sea, que soy un auténtico Vale, ¿no? cazador-recolector, ¿no? Bueno, mira, el queso es interesante. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los pueblos de la Tierra no pueden comer productos lácteos de adultos, puesto que no producimos, y en la cocina tradicional china, por ejemplo, no hay lácteos. Uh-huh. Eso se debe a que no deberíamos poder consumir leche una vez superada o pasada la edad de la lactancia, porque para poder digerir la leche necesitamos producir una enzima, y esa enzima solo se produce durante la lactancia en todas las especies de mamíferos y en la mayor parte de las poblaciones humanas. Sin embargo, los occidentales, los europeos, algunos pueblos también africanos, pueden consumir leche de adultos porque somos mutantes. Tenemos una mutación que hace que sigamos produciendo la lactasa, que es la enzima que nos permite digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche, y no nos produce la intolerancia. O sea que somos mutantes los europeos. Y ese es un rasgo, una mutación que tiene que ver con nuestro medio social y que se ha producido y se ha favorecido a partir de la invención de la ganadería, que no tenían nuestros antepasados. O sea que nuestros antepasados no tenían productos lácteos. Perdona, y esa gente que dice que es intolerante a los lácteos, hay un porcentaje. Hay un gradiente. Que no tienen esa mutación. Exactamente. Y entonces no eran intolerantes cuando eran lactantes, porque claro, se alimentaban de leche materna, pero en el momento en el que se produce el destete, esa enzima se deja de producir en cualquier especie de mamífero, incluida la nuestra. Y hay una cosa muy rara, y es que en Europa, sobre todo en Europa del norte y centro de Europa, especialmente es donde está el porcentaje máximo de población, que casi llega al 100%, que es tolerante, en esas economías de ahí, donde, claro, la ganadería son países, son regiones donde la agricultura pues, no era tan variada como en el Mediterráneo, el clima no era tan favorable, la alimentación se basaba mucho en productos animales y la leche. Y entonces esta mutación que hace que se siga después del destete produciendo la enzima, pues se extendió y se favoreció. Lo mismo pasa con estos pueblos africanos como del Nilo, los Masái y demás, que se alimentan de leche, de adultos.
Entonces, un ejemplo curioso de cómo lo que selecciona es el medio puede ser natural o puede ser un medio cultural. ¿Y cuánto tarda en producirse una mutación de ese tipo? ¿Son siglos? No, la producción puede producir... Es interesante porque las mutaciones, todos estos rasgos en realidad dependen de muchos genes, no de uno solo. O sea que pueden... o sea, lo que hay que suprimir aquí es el gen que suprime la producción, ¿no? La producción de lactasa después del destete. Y eso se puede conseguir de varias formas, de manera que las mutaciones africanas son diferentes, los genes mutados, que las poblaciones europeas, pero en los dos casos el resultado es el mismo. No, pero la pregunta es muy relevante. Si, por ejemplo, hubiera una mutación que nos permitiera consumir alcohol sin que hiciera daño al hígado. Bueno, tenemos algunas mutaciones que nos permiten también consumir cereales sin que se produzca intolerancia, aunque algunas personas la padecen, ¿no? Tienen la intolerancia al gluten y todo eso. O sea que nos hemos adaptado también por selección natural, nos hemos domesticado por selección natural al tipo de alimentos que producimos. Y lo del alcohol, hoy en día no se vería favorecido por la selección natural. Es muy difícil que una mutación que se produzca en la actualidad tenga consecuencias a largo plazo, porque la selección natural actúa produciendo más hijos. Es decir, que la selección natural se traduce en más hijos en la siguiente generación. Y hoy en día, pues tú puedes tener una mutación que te haga lo que sea, te proporcione una capacidad cualquiera, pero eso no va a hacer que tú tengas muchos hijos. Entonces ya no actúa la selección natural, porque la selección natural es número de hijos. Tenemos encima de la mesa tomate, quesos, un poco de jamón, ahí hay creo que es un tartar de salmón, me pilla un poco lejos. ¿Tu relación con la comida, Juanjo, ha cambiado con el paso del tiempo? Mucho, porque yo durante muchos años creía que a lo más que se podía aspirar en términos gastronómicos era un filete frito con patatas. El descubrimiento de la comida. Digamos, el otro día en una entrevista, Arzuaga, para diferenciar el erotismo de la pornografía, lo comparaba con la comida y la gastronomía. Es decir, yo durante muchos años, la comida para mí era algo que había que hacer, porque tenías que alimentarte. Pero yo no recuerdo en mi infancia haber tenido una pasión por la comida, porque tampoco disfruté, digamos, de comidas exquisitas. Hombre, sí recuerdo las paellas de mi madre, que estaban muy ricas, que además, curiosamente, yo he renunciado, a mí me gusta mucho cocinar, y he renunciado a hacer paellas porque compito con ella y no me sale. Pero lo raro es que ella hacía la paella, seguramente sin ganas, porque la tenía que hacer todos los días para 9, y éramos 9 hijos, más el marido. Pero la hacía en olla express y con unos elementos pobrísimos, es decir, metía 4 chirlas, que ahora las chirlas ya ni se venden, yo creo, que eran una almeja inferior, y 4 chirlas y 4 cangrejos de mar, que tampoco se venden, los cangrejos de mar. Yo hace mucho que no los veo, ¿no? Y le daba arroz un sabor increíble, además era un arroz suelto, bueno, hecho en la olla express. Yo, mira, que he intentado, nada, he renunciado, porque no puedo competir con... Bueno, tú estás compitiendo con tu infancia, no con la paella. Ya, pues no, pero es que aquí en arroz sí lo recuerdo, porque como había un día a la semana, porque entonces se establecía tal día, cada día de la semana había una cosa. Y luego vino la época esta progre que había que comer por subsistir, pero que era un pecado, digamos, capitalista, disfrutar de la comida. Hasta que llegó, yo creo que Vázquez Montalbán. Hasta que llegó Vázquez Montalbán en un auto, que era el Papa.
Que os autorizó. Y nos autorizó. Y entonces yo ahí empecé a disfrutar en general. Empecé a descubrir, empecé a ir a restaurantes chinos. Hubo una época que iba mucho a restaurantes chinos porque eran baratos y de repente descubría sabores. Y entonces para mí el descubrimiento de la comida, que fue súper tardío, pero tardío, fue un mundo, pero vamos, como si hubieran abierto una ventana, como si hubiera despertado, ¿no? O sea que se lo debéis todo a Vázquez Montalbán, ¿no? A Vázquez Montalbán mucho, porque claro, Vázquez Montalbán dijo no es pecado disfrutar de la comida. No es pecado. Yo recuerdo un compañero... Y el fútbol, también dijo. Y a un intelectual le puede gustar el fútbol. Bueno, con el fútbol pasó autorizó a mucha gente. Sí. Yo recuerdo un compañero... Que eran aficionados, pero vergonzantes. Vergonzantes. Yo recuerdo un compañero de la facultad que comíamos allí, tal, y recuerdo que él se pedía en el bar de la facultad un vaso de vino dulce, creo que era, en el que batía un huevo, o la yema de un huevo, y eso por lo visto es muy proteínico, muy estimulante, y él decía, era comunista, y él decía, la comida es un trámite que hay que resolver lo antes posible para seguir trabajando por la historia, ¿no? Para que la historia... El deporte estaba como muy mal visto. El deporte tampoco estaba bien visto. Un intelectual progresista. Muy mal visto. De izquierdas, con conciencia social y demás, no podía perder el tiempo con... No, muy mal visto. Pero la comida, entonces te digo, para la mí naturaleza... El ecologismo estaba muy mal también visto. No íbamos a hacer marchas a la sierra. Bueno, y sobre todo se veía el ecologista como otra parroquia, ¿no? Un competidor por los feligreses y demás, ¿no? Sí. Entonces, naturaleza, deporte, comida, estaba mal visto. Reírse, en general. Bueno, reírse no estoy seguro, nos reíamos mucho. Pero en fin, éramos muy austeros, era una vida muy austera. Entonces, el descubrimiento de la comida, yo recuerdo la primera vez que fui a un japonés. Que me lo descubrió, fui a un japonés con Fernando Colombo, fíjate. Bueno, y ha sido un descubrimiento paulatino. Y luego yo empecé a meterme en la cocina. Empecé a hacer sofritos y dije, joder, si es que tú haces un sofrito y en el sofrito echas cualquier cosa y está bueno. Y además el sofrito a mí me calma los nervios. Quiero decir que a mí me gusta hacer sofritos porque es un ansiolítico para mí, ¿no? Y luego abres la nevera y dices, ¿qué tengo? Y lo echas encima del sofrito, ¿no? Y yo hace poco, en una entrevista, nos estaban preguntando del sexo y tal, y yo decía, mira, si a mí se me apareciera el mago de la lámpara, ¿no? ¿El mago se llama el mago? El genio. El genio de la lámpara. Y me dijera, ¿tú qué preferirías? ¿Recuperar la sexualidad de cuando tenías 40 años o quedarte con la sexualidad actual, que es una sexualidad muy calmada, te puedes imaginar a mi edad, ¿no? Y puedes comer todo lo que quieras, sin ardores de estómago, sin problemas digestivos. Yo le diría a un genio de la lámpara, déjame el sexo como está y déjame que coma todo, que pueda comer comida mexicana, que pueda cenar. Claro, yo con los años he tenido que ir modificando mis hábitos gastronómicos porque, en fin, porque te obliga el cuerpo. Yo no puedo meterme en una gran cena sin pasar una mala noche, ¿no? De manera que casi no ceno. Ahora, disfruto más de lo que me tengo que administrar, disfruto muchísimo más que antes, porque yo creo que los placeres de la vejez son menos duraderos, pero son más intensos. ¿Alguna otra especie tiene que modificar sus hábitos gastronómicos? No, porque como no llegan a viejos, no tienen ese problema, ¿no? Se los comen antes. O sea, no experimentan, claro. No experimentan ese proceso de decadencia, que es a lo que llamamos, de pérdida de facultades, que es lo que llamamos vejez, y que nuestra especie empieza en la 8ª década. O sea, nosotros somos una especie que vive 7 décadas. De 7 décadas. 7 décadas. Sí, somos una especie de 7 décadas. El chimpancé es una especie de 5 décadas. No está mal. Hemos mejorado. Entonces, las 7 décadas las llevamos muy bien. A partir de ya con la 8ª década empezamos a Ahí tener empieza la cosa. más problemas, ya la 9ª década peor y demás. Pero 7 décadas
las tenemos en muy buenas condiciones. Yo estoy pensando que mi padre, por ejemplo, tú hablabas de la comida japonesa, yo siempre pienso que mi padre, cuando se muera, ojalá que sea dentro de mucho, se morirá sin haber probado nunca el sushi, no tiene ningún interés. No, claro. Le parece una cosa como muy ajena a su cultura y a su comida y jamás cogería una pieza. ¿Cómo saben los animales lo que tienen que comer? A veces se intoxican, claro. Pero en realidad los animales han coevolucionado, se dice, con las plantas. Es decir, hay plantas tóxicas para que no se las coman. Voy a poner un ejemplo muy común. Ahora en la jardinería de las ciudades se utiliza mucho la adelfa. Que es venenosa. Que es súper venenosa. Ahora mismo está en flor. Y es preciosa. Y es una planta mediterránea. Por ejemplo, en Madrid no crece espontáneamente, ¿no? Sí. Es muy propia. En mi barrio hay mucha. Porque la han plantado. Pero en el Mediterráneo se encuentra en los bordes de los ríos secos, en las ramblas. Entonces, cuando yo, hace unos cuantos años, cuando vine a Madrid, en la facultad, incluso en botánica, decían, esta planta y tal no se utiliza en jardinería porque es venenosa. Entonces la gente tenía preocupación de que si plantabas una planta venenosa se iba a morir la población madrileña entera, ¿no? O algo por el estilo. Decía, se la comerán. Yo decía, ¿pero y qué tiene que ver que sea venenosa? Pues se la comerá la gente. Yo decía, pues no, creo que la gente se coma las plantas. Se la comerán los niños. Ahora está todo lleno de adelfas y no se ha producido ninguna muerte. Pero las hojas son venenosas. Son venenosas para que no se las coman los animales. Entonces han coevolucionado. Así que es una carrera armamentística, se dice, o es una escalada armamentística, porque la evolución es en esencia eso, carreras armamentísticas. ¿Cómo mutar para sobrevivir? Y cómo mutar en los dos sentidos, depredador y presa, compiten en una carrera armamentística. Un herbívoro es un depredador de una planta. Entonces, los parásitos también coevolucionan con sus hospedadores. Los virus coevolucionan también para contagiarse. Claro, nosotros nos hacemos resistentes a un virus, pero el virus se hace más peligroso. Tenemos un sistema inmunitario. Claro. Nosotros tenemos un sistema inmunitario. La gente dice, ¿siempre ha habido virus? Por eso tenemos y bacterias, claro. Por eso tenemos un sistema inmunitario. Para combatirlos. Es decir, que una forma de ver la naturaleza es como un conjunto de carreras armamentísticas. Lo decía un biólogo evolutivo, decía, en la época de Trafalgar los barcos eran de madera y los cañones pues tenían poco alcance. Un barco de Trafalgar no tendría nada que hacer contra un acorazado, escribía en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Contra un acorazado de hoy. Claro, porque la carrera armamentística hace que evolucionen las tecnologías. Pues un poco la evolución, en general, de la biosfera responde a eso, a la competencia entre las plantas que se hacen venenosas, y eso tiene un coste, por cierto. Producir el veneno le cuesta a la planta. No le sale gratis, pero le compensa. Pero, por otro lado, los animales desarrollan también mecanismos para ser tolerantes a la toxina. Entonces están permanentemente... O sea que hay plantas venenosas, sí. ¿Por qué dices que no es sangre gratis a la planta? Porque hay que producirlo. Tiene que tener una planta química para producir esas toxinas, esas sustancias. Son energías. Hombre, claro, es gasto energético. ¿Y eso qué se dice cuando lo dicen los dueños de los perros? Salen al campo y el perro se pone a comer hierba. Y los dueños dicen, se está purgando. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. O sea, saben purgarse. Por eso los carnívoros se los ha exterminado, por ejemplo, a los lobos, básicamente se ha acabado con ellos por medio del veneno, envenenándolos. Porque los lobos acuden a la carroña, un animal muerto, y no tienen defensas contra los venenos que producimos los seres humanos porque no han coevolucionado. Tú, Juanjo, ¿cómo haces la compra? ¿Acumulas mucha comida y algún producto que es necesario en tu casa? ¿O te pones nervioso si se ha acabado algo?
yo compro mucha tontería. Es decir, que yo siempre procuro tener, yo qué sé, frasquitos de huevas de algo, mucha batería, porque en España tenemos una batería fantástica. A mí Ferran Adrià un día me invitó a comer y me dijo, en Alicante, me dijo, vamos a comer solamente de natas. Y me dio una comida excelente de nata. Entonces siempre tengo mucha batería, mucha cosa envasada a vacío. Ahora en verano tengo muchas legumbres para hacer legumbres en bote, garbanzos, lentejas, judías para hacer ensaladas rápidas. Tengo salmón, enseguida hago una vinagreta, un poco de cebolla y tal, unos garbanzos de ensalada. Es decir, no tengo una despensa por si viene una guerra, pero sí tengo cosas para una semana. Una supervivencia temporal. Te lo preguntaba para preguntarte luego a ti, Juan Luis, ¿en qué medida la capacidad de acumular comida y de guardarla ha modificado la evolución de las especies? Es que la comida no se puede guardar directamente, toda se pudre, no se puede conservar. O sea, ahí fuera, en la naturaleza, no se conserva la comida. No hay modos de conservación. Hay algunos frutos, los frutos con cáscara, que bueno, duran más, pero no hay manera. ¿Y estos todo animales eso, que dicen que cogen la comida y la esconden? Sí, claro, algunas, pues eso. Esas semillas que duran más y que las entierran, no sé, los arrendajos y las ardillas, todo eso. Las ardillas. Alimento para el invierno, bueno, dura una temporada pequeña. Ahí también en eso hay mucha competencia, porque son muchos los que lo hacen. Eso no... Bueno, no es que si se pudieran conservar, la suegra dice mucho que en invierno es muy duro. La gente se muere de invierno. Es decir, que la gente se muere de invierno y los animales... Es decir, que sobrevivir desde la época de otoño que se producen, digamos, lo que tradicionalmente para la especie humana han sido quitahambres, por ejemplo, las castañas, ¿no? La castaña ha sido un quitahambres, la bellota... O sea, desde ahí, desde que los frutos de otoño desaparecen hasta la primavera, hay que ser un héroe para sobrevivir a la naturaleza, ¿no? Por eso todavía hoy nos produce, yo creo que es ancestral, esa especie de euforia que acompaña a la primavera. Digo, en climas estacionales, eso de hemos llegado, hemos atravesado el invierno. O sea, el invierno es una estación que hay que atravesar. Lo tienes todo en contra, el frío, la nieve, en fin, la escasez de alimento, todo es hostil. El invierno es una estación muy hostil. Antes estábamos comentando que yo no podría, me costaría mucho vivir todo el año en un clima que no tuviera estaciones. En Canarias. Estaciones muy marcadas. Canarias yo creo que me subiría al Teide ahí, porque... Para buscar un poquito de aire fresco. Eso de las estaciones es una... Yo estoy acostumbrado a eso, para la gente que se acostumbra. Sí, es una metáfora también para la vida, ¿no? Cada época de la vida tiene sus cosas. Sí. Cada estación de la vida, ¿no? Eso lo dice la Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para Y esto lo dices, por cierto, con un vaso de vino en la mano. ¿Tu relación con el alcohol también ha cambiado con el paso del tiempo? Sí. Mira, yo hasta hace poco... Bebe. Está muy bueno este vino. Esto, estando en el proceso de escritura del segundo libro, me parece, ¿no? Que fue, yo me puse un régimen. Ah, sí. Que a Suaga criticó mucho. Pero me puse un régimen no por tanto porque necesitara adelgazar, porque no tenía un peso excesivo, sino porque no tenía cultura respecto a qué debe comer alguien de mi edad. Entonces quería perder unos kilos, que me venía bien, pero sobre todo desde el punto de vista estético, ¿no? Porque no me gustaba la cosa de la barriga, ¿no? Y no abrocharme. Eso era más estético, fíjate. Pero bueno, el caso es que me puse con una nutricionista que yo me dije, mira, necesito saber qué puedo... O sea, a mí me gusta mucho comer. Además me dije, hay una cosa que no es negociable, que es el vino. Yo como con vino, dijo, bueno, pues nada. Bueno, en resumidas cuentas, por acelerar. Ahora, en casa, como con agua, excepto los fines de semana. Los fines de semana sí abro una botella de vino, una botella de cava,
porque la nutricionista me dijo, ¿vino tinto o cava? Porque el vino blanco tiene mucho azúcar. Bueno, a mí me gusta el blanco en el verano también, o cava. Bueno, y entonces he reducido, y en gin tonic, pues ahora lo tomo como una cosa festiva, yo qué sé. Pues, pero eso es para que te dé tiempo para hacer los papeles, eso. Todo eso es para que me dé tiempo a poner en orden tu vida. A poner orden en mi vida para dejar todo en orden cuando me vaya. Y entonces, básicamente lo que he hecho ha sido reducir. Ahora, curiosamente, al reducir, lo aprecio más. Porque hay una cosa que precisamente cuando has sacado en el asunto de la comida, quería decir, ¿no? Que es la sensación que yo recuerdo de mí mismo en algunos momentos, la recuerdo con cierta repugnancia hacia mí mismo, ¿no? Que es la sensación de saciedad. Es decir, ese día que comes y bebes y tal, como en el gran buffet se llamaba, con aquella, ¿os acordáis? Un gran follador, este Marcello. ¿Por qué no hay relleno en el pavo? Hugo, ¿por qué no has puesto relleno? Es insípido, triste. Hay que llamar a las cosas por su nombre y ser sincero, Philippe. Así no tiene sabor. Está seco. Fíjate en esto. No tiene espíritu. Hay otras cosas. Hay puré de patata, puré de manzana, de castaña. Pero el pavo está vacío. La vida está vacía. O sea, llega un momento que estás saciado y ahí estás muy bien, porque nosotros necesitamos llenarnos. Es decir, que la comida no nos llena solamente desde el punto de vista biológico, sino que nos llena también desde el punto de vista emocional. Pero esa sensación de estar completamente lleno, de que no te cabe más alcohol ni más comida y tal, retrospectivamente me produce cierto desdén hacia mí mismo. Es decir, que ahora he adquirido una suerte de austeridad de que es bueno levantarte con un poco de hambre de la mesa. Que la idea esa de saciarse, y recuerdo además, una vez te lo conté a ti, Javier, que venía de un viaje de Asturias de final de vacaciones. Y entonces venía con muy buenas viandas asturianas en el coche y le dije a mi mujer, no comemos, y llegamos a casa a media tarde y nos damos una cena brutal. Y efectivamente, no comimos y preparé una merienda-cena brutal, pero todo buenísimo y todo brutal. Y lo pagué con un ataque de hipo que me llevó a urgencias, porque no se me quitaba. No se me quitaba. Y ese fue uno de los avisos que me dio Dios, cuerpo. vamos a llamarlo Dios. Ya estas cosas, estas barbaridades, antes las podías hacer. Bueno, a lo mejor pasabas una mala noche, al día siguiente un poco tal, pero bueno, lo superabas. Pero ese día fue un antes y un después. El cuerpo me dijo, no, estas cosas ya no. Y bueno, entonces va cambiando tu relación con la comida. Lo que no ha cambiado es el placer que siento comiendo, ¿no? De hecho, la idea de que el COVID te quitara el gusto y el olfato era una idea terrible. Era horroroso. Sí. Era casi de ficción literaria, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir esa condena? Precisamente, el otro día hablábamos Arzuaga y yo, que me contaba él que el gusto y el olfato están muy, aunque van por vías distintas, pero están muy entrelazados, ¿no? El olfato es un sentido rarísimo, porque el olfato va al cerebro sin intermediarios. O sea, golpea directamente en el cerebro sin intermediarios. Y por eso los olores son capaces de reconstruir todo un escenario. Tú ves una cosa de tu infancia y de repente todo el escenario. Pero ¿cómo es eso de que no tiene intermediarios? Es una larga historia, pero el olfato es un sentido que va directamente a la amígdala, que es una estructura que tiene mucho que ver con las emociones. Es un sentido muy emocional, por decirlo de alguna forma. Es decir, más que producir
sensaciones produce emociones, podríamos decir, ¿no? Porque nuestro cerebro ancestral era un cerebro olfativo. O sea, el olfato es un sentido, incluso en una especie como la nuestra, que es una especie que no lo tiene muy desarrollado el sentido del olfato, comparado con el resto, casi la mayoría de las especies. Los primates superiores no, los primates no tenemos el olfato muy desarrollado, pero ni un área del cerebro muy grande dedicada a procesar información olfativa. No nos representamos el mundo en términos de olores, por decirlo en otras palabras, ¿no? Para un perro el mundo son olores, básicamente. Y un perro no es una foto. Un perro no es una imagen. Un perro ve una imagen de un perro y no le dice nada. Un perro es un olor. Un dueño es un olor, por ejemplo. Pero para nosotros el olfato no es tan importante, pero claro, tiene tanto peso en la evolución de nuestro cerebro, que de hecho el cerebro, en su origen, los hemisferios, pues estaban al servicio del olfato. El olfato tiene vía directa todavía hoy a las emociones. Entonces es un sentido muy importante. Y la mayor parte, una parte muy importante de lo que llamamos gusto, en realidad es olfato. O sea que y todo el mundo tiene la experiencia de que cuando pierde el olfato, pues tiene simplemente un resfriado, ¿no? En la comida le sabía menos, porque esa parte que ha perdido de lo que llamamos sabor no está en las papilas, sino que está en la pituitaria. Y bueno, y todo el mundo sabe que en el vino hay que oler y la gastronomía es oler. O sea, lo primero que hace uno cuando se asoma a un puchero es olerlo, claro. Es olerlo. Pero tú me explicabas, no sé si lo entendí bien, porque no he visto todavía el material, que las terminaciones nerviosas de olfato ya son cerebro, realmente. Bueno, sí, directamente. Están al aire, las neuronas están al aire. Por entendernos, el tacto, yo toco este tenedor, ¿no? Ya. Y entonces, para que llegue al cerebro, hay un intermediario. Bueno, entre las neuronas y lo que tocas hay un intermediario. Hay un intermediario. En el olfato no. Cuando llegas pero en el olfato no hay intermediario, o sea que es un golpe brutal. Directamente la neurona entra en contacto con la partícula en suspensión. Con la molécula que se huele. Pero no solo eso, sino que luego encima todos los sentidos en un mamífero pasan por una estructura que es un filtro y una estación de relevo que se llama el tálamo, todo pasa por ahí y ahí se filtra y bueno, pero el olfato no pasa por el tálamo. Y luego encima el olfato y su camino hacia la corteza, porque nosotros olemos, sentimos y todo, no con el órgano del sentido, sino con la corteza cerebral. O sea, tú donde ves las cosas no es en el ojo, las ves en el cerebro, concretamente en la corteza del cerebro, donde sientes el dolor o oyes los sonidos. Tú no oyes el sonido en el oído interno, los sonidos los oyes en el cerebro, la corteza cerebral, ¿no? Pues el olfato va directo a la corteza, no pasa por esta estación de relevo, este órgano que filtra y que organiza, que es el tálamo, su estructura interna del cerebro, y además hay otra estructura que se llama la amígdala, que es muy especial, que dispara emociones, es un disparador de emociones. Bueno, y el olfato, la vía olfativa tiene una conexión directa, o sea, el olfato es lo primitivo, lo ancestral, y aunque hemos desarrollado el oído y la vista, ahí sigue el olfato metido, y cuando abrimos el puchero y el olfato en el reconocimiento de las personas. Lo interesante es que los escritores, el día pasado hablábamos de eso, pero los escritores se han dado cuenta en la literatura hay intuiciones científicas, vamos a decirlo así. Lo hablábamos. Por supuesto, porque uno experimenta con... todo el mundo es un investigador de sí mismo. O sea, tú como mínimo te investigas a ti mismo, lo que se llama introspección. Tú te examinas. Tú conoces mucho tú sabes mucha biología, la biología tuya, claro. Sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo te sientes, todo eso. Entonces, por introspección, se obtiene mucha información, ¿no? Y eso viene a cuento de que el olfato, esa famosa novela, el perfume,
describe eso. Un niño que no tiene olor, que nace, que no huele, pero que huele. percibe los olores y cómo a través de los olores consigue, bueno, dominar a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es que... Porque es tan inconsciente el olor, es un sentido que se procesa muy y se manipulador. filtra, porque hay poco control. Tú no controlas lo que hueles. Tampoco controlas la emoción que te produce lo que hueles. O sea, tú no puedes racionalizar. Tú ves una imagen y te perturba y dices, bueno, y tal, esto, ¿por qué es? Lo racionalizas, en fin, lo puedes superar, lo puedes encajar, lo puedes adornar, pero sobre el olfato, ¿qué control hay? O sea, lo que te repugna, lo que te atrae, y lo que te evoca. O sea, hay tan poco control cerebral sobre... A mí me es asombra tan primitivo. la capacidad de evocación. Eso es que de repente entras en un sitio... Bueno, lo primero que hacen las madres cuando nace el niño, olerlo, impregnarse. Y cuando llegas a casa de adolescente, has fumado. Ah, bueno, sí. Las madres son muy olfativas. Las madres son muy olfativas. Oye, ¿y tú, Juanjo, qué haces estas metáforas que cuando vas en el metro vas en un gusano? En el metro, perdón un momento, hay mucha gente que me dice que no puede soportar el metro por el olor. Ah, bueno, claro. Yo no tengo ningún problema. Y cada metro de cada ciudad tiene un olor diferente, eso por descontado. Claro, y cada línea, sí. Cada línea. ¿Qué aparato o qué sistema te produce más admiración, el circulatorio o el digestivo? Bueno, es que en el circulatorio no pienso. Si no pienso, me produce una admiración sin límites. Pero no pienso porque funciona y no me crea ningún problema. Yo no tengo problemas de corazón, no tengo problemas circulatorios y tal. Pero con el que tengo una relación muy intensa es con el digestivo. Primero, porque me proporciona muchísimo placer. Bueno, porque el digestivo te envía mucha información. Claro, y me proporciona muchísimo placer. Bueno, porque te enteras de ese placer. Me entero de ese placer. Y muchos disgustos si no llevo cuidado. Muchísimos disgustos si no llevo. Ahora yo, que llevo ya un tiempo llevando cuidado porque he aprendido que es bueno para mi edad, porque es que hay cosas que son mejores. Y no me he tenido que privar de ningún placer. Pero el corazón tampoco te informa de que tienes un coágulo. No, pero yo que doy por supuesto... No. O sea, a mí el corazón no me genera ningún problema. Quiero decir, si un día, yo qué sé, tuviera una taquicardia, pero yo no he tenido una taquicardia en la vida, ¿no? Así me pongo a pensar lo que hace el sistema circulatorio, me quedo... Y de hecho hoy hicimos un reportaje con Paqui, ¿recuerdas? Con una operación a corazón abierto. Y era admirable. Pero claro, esto pasa que con el cuerpo de joven tú no tienes cuerpo, porque el cuerpo no te da ningún problema. Claro, pero yo con el aparato digestivo sí tengo muchos problemas. Y por cierto, estaba pensando, cuando hablábamos, lo que debió ser la primera vez que un ser humano entró en un bosque que se había incendiado y que ya se había apagado, descubrió un animal que se había asado en el incendio y se lo comió y dijo, esto es la hostia. Sí, o sea, esto es mucho mejor que crudo. No tiene que provocar incendios. No, pero el descubrimiento de un fuego relacionado con la comida es alucinante, ¿no? El fuego, claro, es un elemento muy importante de la alimentación. No aporta nada al alimento, nada. Hombre, sí, ¿no? El alimento tostado no se enriquece, pero lo hace más fácil de digerir. Lo hace más digerible y le da más sabor. Bueno, quiero decir, un cordero asado. Digo, vale, que le da más gusto y todo eso, pero quiero decir, desde el punto de vista de la fisiología, no supone ningún cambio. Al contrario, se degradan algunas moléculas, pero lo hace mucho más digerible. Lo ablanda y lo procesa y hace que sea más fácil, más asimilable. Lo cual me lleva a una pregunta polémica. Para un paleontólogo, ¿qué significa que alguien decida ser vegetariano? Bueno, vamos a ver. Bien, eso no feo, que parece bien. No, eso por descontado. Ovolacto o vegano. O sea, quiere decir, primero, no se puede, es una decisión, no se puede invocar, no hace falta racionalizarla.
O sea, hay gente que dice, soy vegetariano porque me da la gana. Y eso me parece que es la mejor respuesta a la pregunta de por qué eres vegetariano. Si intentas racionalizar y decir que nosotros somos por naturaleza vegetarianos, directamente es falso. Directamente. O sea que... Pero no hace falta recurrir a ese argumento. Simplemente pues eres por razones, si quieres, filosóficas, religiosas, porque no quieres matar animales, por el planeta, etc. Yo no soy vegetariano, creo que por supuesto consumimos un exceso de proteínas animales como especie, pero un exceso. La cantidad de proteínas que puede necesitar una persona como nosotros al día no pasa los 100 gramos, incluyendo las vegetales, entre las proteínas necesarias, o sea, son 2 lonchas de jamón, y el resto de las proteínas animales que consumimos es que directamente no se asimilan, van a la orina en forma de metabolitos, es que no aportan nada. La grasa sí, claro, la grasa que tiene la carne es así que se procesa o se acumula, si quieres, ¿no? O se quema, lo que sea, da igual, pero es que en cuanto a proteínas animales no necesitamos muchas. De manera que yo creo que habría que reducir el consumo drásticamente de proteínas animales por el planeta. Por el individuo no lo sé, por la salud no lo sé, porque, hombre, si es una carne con hormonas, pues no es buena, si es una carne con exceso de grasa tampoco es buena en términos de salud, pero sobre todo es que es innecesaria, porque lo que pasa es que tenemos una pulsión, es un superestímulo, o sea, la carne y grasa, o sea, las proteínas con la grasa, lo que llamamos carne, la gente se cansa enseguida de la carne si no tiene grasa. O sea, la proteína pura cansa enseguida. Pero la carne con la grasa es muy apetecible y nosotros estamos programados genéticamente para consumirla más por la grasa que por las proteínas, pero en resumidas cuentas, yo creo que deberíamos consumir mucha menos carne. Estoy frontalmente en contra de la ganadería industrial. Creo que es perjudicial para la salud humana, supone maltrato animal, es perjudicial para nuestros acuíferos y no crea economía ni puestos de trabajo y no tiene justificación. Pero dicho esto, nosotros descendemos de carnívoros o de omnívoros, si se prefiere. En los ecosistemas así más cercanos al polo, o sea, o menos tropicales, pues básicamente de consumidores de carne, porque hay muy pocos productos vegetales en nuestros ecosistemas. Es decir, que yo aquí tengo una actitud, o sea, una postura que, partiendo de la ciencia, pues que dice que, primero, la alimentación vegetal no es natural en el sentido que se le quiere dar, porque lo que se consume son productos cultivados. Lo que consumimos son productos cultivados. Nadie está hablando de ir al campo a alimentarse de los productos naturales. De otras razones, porque en Europa, nuestro continente, como tiene un clima estacional, la producción de frutos son muy pocos meses al año, no permite una alimentación todo el año. Entonces lo que consumimos son cereales, que son productos cultivados, modificados genéticamente y además que tienen un gran impacto en los ecosistemas, claro. Los cultivos, obviamente, modifican los ecosistemas naturales. Pero bueno, por resumirlo, y con todas estas consideraciones, creo que hay que reducir el consumo de carne y desde luego de pescado, porque nos estamos quedando sin peces en los océanos y nos iría mejor al planeta. Y luego, pero yo consumo productos animales. No, pero ahí hay algo... Pero este es un gran tema para dedicarle... Hay una prueba de pulsiones, ¿no? Tú fíjate en las satisfacciones que nos dan las grasas y los azúcares. Bueno, claro. El cerebro... Son moléculas energéticas. Claro. O sea, el cerebro es un gran consumidor de relatos y de glucosa, ¿no? Y entonces, esas dos pulsiones puede ser que vengan
de una época en la que la conquista de la grasa y el azúcar... Porque claro, hay otra cosa. Claro, es que para conseguir... Es que tú sales fuera ahora mismo, o sea, en los ecosistemas europeos. En el invierno no hay nada vegetal que consumir para un ser humano, nada. En primavera, nada. Nada en absoluto. Aquí no tenemos tubérculos importantes, nada. Tenemos la época del fruto, y la época del fruto tú la sabes. He estado conmigo viendo los maillos, sí, las manzanas silvestres. ¿Qué te parecieron? Sí, sí. Sí, ¿Qué te parecieron las manzanas silvestres? Ya, muy pobre, me parece. No las reconocí como manzanas. Claro, puede haber, a finales del verano, puedes haber alguna cereza silvestre, puedes tener alguna mora, arándanos, es que es muy poco. Claro, pero la cuestión es que para conseguir el equivalente a una cucharadita de café de azúcar, que ahora descuidadamente nos la echamos en el café, tú te tienes que tomar muchos arándanos, ¿no? Uf. Kilos de arándanos. Entonces, primero tienes que conseguir. Que tienes que conseguir. Y entonces, que no te los traen. Tenemos todavía esa carencia, como esa necesidad ancestral. Por eso los niños, una bollería industrial que tiene grasas y azúcares es lo que más... Bueno, claro. Y entonces, y claro... Podemos resistirnos, pero la tentación... La tentación es brutal. Hombre. Pero es que nosotros además, ten en cuenta que hemos vivido en la prehistoria muchísimo tiempo más que en la historia. Es decir, que nosotros somos unos recién llegados a la historia. Quiero decir que no es raro que el azúcar nos siga asombrando, que nos podamos tomar una cucharada o que de repente nos podamos tomar un secreto de cerdo que está bien entreverado. Entreverado. Muy importante que esté entreverado. Por eso el filetón bueno está entreverado. Está entreverado de grasa. Claro, porque son pulsiones ancestrales, que son pulsiones que vienen de antes de ayer, porque en la historia llevamos... Todavía el chuletón tiene un pase, pero es que nos comemos productos industriales que son grasa, son bombas calóricas con grasas. Y eso a lo mejor no tiene que ver con nuestras necesidades actuales, sino con las necesidades de nuestros antepasados. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía, yo cada vez cojo un taxi, me acuerdo de mi madre, porque lo cojo para mi madre, que me encantaba coger taxi, no lo cojo para mí? Bueno, pero eso es lo mismo también. Pues esto... Coges un taxi cuando podrías ir andando. Ojo. Claro, comemos... No, pero el taxi... Para nuestros antepasados. El taxi es una droga también, ¿eh? Sí. Bueno, claro, porque tú el taxi podrías hacerte los 8 kilómetros. Ya, pero lo que me interesaba era... No, pero es que es un estímulo. Es la idea esta de que... de que podemos estar vengando a nuestros antepasados que tanto les costaba conseguir el equivalente a una cucharadita de azúcar. Y ahora nos cuesta a nosotros, que nos la hemos negado. No, ahora no nos cuesta nada. No, pero hemos renunciado. Bueno, vamos renunciando porque, claro... Es una paradoja. Pero es que tú vas a un bar y pides un café. En la estratificación social, los ricos pasan hambre. En las sociedades occidentales, los que pasan hambre son los ricos. Ya, pero claro, pobres. Claro, tú vas a un McDonald's. ¿Y el McDonald's qué te da? Te da bazofia. Obesidad. Pero bazofia que es grasa, es decir, que sacia, no te sacia a ti, sacia a tu antepasado, ¿entiendes? Sí, porque, joder, tú imagínate cuando nuestros antepasados conseguían, mataban a un ciervo, a un jabalí, y se lo tenían que repartir entre todos. Bueno, tiene poca grasa, cuenta. Y el ciervo tiene poca grasa. Cuenta en un cuento que escribió, que además me llevó al Valle de los Neandertales. Que allí hay el Valle de los Neandertales, que está aquí al lado de Madrid, el Valle del Silencio se llama también, ¿no? Y ahí había una escena imaginaria, pero muy bonita, de una niña rompiendo el hueso de un animal para llegar al tuétano. Porque el tuétano es un chute calórico. No dejaban, procesaban hasta la última caloría. Claro. O sea, los trozos de las cañas de los huesos, de las diáfisis, partidos, todavía tienen un poco de tuétano. Lo chupaban. ¿Pero qué tiene el tuétano? ¿Qué tiene el tuétano? Grasa. Es que tú no te acuerdas. Tú no sé cuántos hermanos fuiste vosotros. ¿4 era? 4. Nosotros éramos 9. Y yo recuerdo
el día que había cocido, que creo que eran los viernes, la lucha por el tuétano. Me sigue encantando. ¿Me recuerdas eso? Que además lo untábamos en el pan y se ponía un poco de sal. Mira, ya acabo de comer y me comería un tuétano y un poco de sal por encima. Y eso, pero eso, aparte de ser un chute calórico, ¿tal? Yo creo que eso está satisfaciendo una necesidad emocional que viene de nuestros ancestros. Estaban muy chupados. Éramos muy delgados. Los niños de mi época, tuve las fotos, éramos todos unos palillos, estábamos todos súper delgados. Ahora mismo hay una epidemia. De todas maneras, esto que dices es gracioso pensarlo desde la perspectiva de la ficción. Si esos antepasados, para los que comen azúcar, ahora te pudieran ver por un agujerito, dirían, mira estos, con un azucarero en casa. Mira esto, no tienen que trabajar para coger. Esto nos criticaríamos. Dije, bueno, así vive cualquiera. Diría, exacto, ¿no? O sea, así cualquiera puede estar. Pero claro, tú imagínate, es que nosotros fuimos a comer una comida neolítica, ¿te acuerdas? Que era precisamente un cocido. Claro, un cocido es lo más. Un cocido es una comida neolítica. Pero un cocido es agua, garbanzos, tocino, proteína animal. Tocino. Esto es lo básico. Si eres muy pobre, agua, garbanzos, algo de chorizo. Pero ya está bien, porque el tocino mezclado con legumbre tiene un sabor inigualable. Claro, se me está haciendo la boca agua. Porque ya si estamos comiendo grasas, bueno, hemos acabado. Ya tienes hidratos de carbono, almidón, y si le metes un poco de chorizo, tienes unas proteínas. Es que es una alimentación. Mira, se me hace la boca agua. Napoleón, cuando la invasión de España por los franceses, decían que los guerrilleros españoles tenían muchísima movilidad. Los franceses ya en aquella época eran gourmets. Los franceses se movían relativamente lentos. ¿Relativamente? Lentos. Más lentos que los ingleses, que todavía eran más lentos. Pero los franceses, el ejército de Napoleón se consideraba muy móvil, pero porque había una disciplina. Pero claro, llevaban sus cocineros y hacían las comidas y tenían el rancho y todo eso. Decían los guerrilleros españoles, el ejército español tiene muchísima movilidad porque decían, con un trozo de pan le echan aceite y tocino, ya está. Y con eso y un poco de pues eso, de chacina o de unas rodajas de chorizo, y con eso aguantan un mes de campaña. Yo, claro, es que no se daban cuenta de que estaban haciendo la comida perfecta. O sea, los guerrilleros españoles consumían pan, hidratos de carbono, aceite, echaban un chorro de aceite por encima, grasas, le ponían un poco de chorizo y tenían hidratos de carbono, grasas y o sea, que estaban bien alimentados. ¿Qué hace que los españoles y los franceses les parecía que esta gente con 4 cosas y están aquí combatiéndonos, y sin embargo los que de verdad estaban comiendo bien eran los guerrilleros? La comida es inagotable. Un poco de ajo. Los españoles llevaban una hogaza, aceite, porque había mucho aceite en España porque es un país de olivos, un poco de ajo para darle gusto, y un poco de tocino y de chorizo, y algunos se lo tiraban. Que decía que esto, perdona, de la cocina es que es inagotable, porque es que la puedes ver desde el punto de vista biológico exclusivamente, pero es imposible porque tiene tanta carga emocional la comida, ¿no? Desde la teta tiene una carga emocional tan fuerte. Y me estoy acordando de, creo que eran Ores de Arabia, donde llevaban una cecina que curaban debajo de la montura del caballo. Eso es tarasbulba o alguna cosa. Y entonces la alimentación era, por una parte eso, y por otra, sacaba sangre del caballo con una especie de jeringuilla rudimentaria. Y eso era pura biología, pero puro placer también, ¿no? Bueno, en el siguiente episodio, que es el último, hablamos de la muerte. Ahora hemos comido muy bien, por cierto. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Arzuaga, de todo? Pues mira, el tartar. ¿Tartar cuál? ¿El de salmón o el de salmón? Claro, la pregunta ahora es, ¿hay postre?
El queso. Ahora no me atrevo con el azúcar. Cadena SER. La radio.